Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y seguimos en la lista de reproducción de las áreas y perímetros de figuras planas. Hoy concretamente vamos a aprender cómo calcular la altura de un triángulo equilátero de perímetro 30 centímetros, así que vamos a ello. Siempre que estemos hablando de un triángulo equilátero, quiere decir que los tres lados del triángulo miden igual. Si además nos está diciendo que el perímetro es 30 centímetros, quiere decir que la suma de esos tres lados miden 30 centímetros. Por lo tanto, para calcular la medida de uno de los lados, solo tengo que dividir 30 centímetros, que es la suma de los tres lados. Si lo divido entre 3, que son los lados del triángulo, averiguo lo que mide cada lado, que serían 10 centímetros. Por lo tanto, este triángulo equilátero, sus lados miden 10 centímetros cada uno. Todos los lados miden igual por ser un triángulo equilátero. Una vez que ya conozco los lados, ¿cómo puedo calcular la altura? Si yo observo, la altura divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos iguales. Si yo separo este triángulo rectángulo, yo dibujo aparte el triángulo rectángulo. Si yo cojo este triángulo rectángulo, ¿por qué es un triángulo rectángulo? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Al tener un triángulo rectángulo, este lado de aquí será la altura, que es lo que nosotros vamos a calcular, pero podemos aplicar en el triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, este lado de aquí, es la hipotenusa, que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, y los lados que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. Con el teorema de Pitágoras nos está diciendo que la hipotenusa al cuadrado, esto lo vamos a llamar A, esto lo vamos a llamar B y esto lo vamos a llamar H, que es la altura. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, un cateto es el H, la altura, que es lo que nosotros vamos a calcular, y otro cateto lo estamos llamando B. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso nos dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué lados son los que conocemos? ¿La hipotenusa la conocemos? Sí, mide 10 centímetros. Entonces, este A sabemos que son 10 centímetros. Este cateto de aquí lo conocemos también porque si desde aquí hasta aquí mide 10 centímetros, la altura lo parte en dos partes iguales. Por lo tanto, este lado de aquí, el B, mide 5 centímetros. Lo voy a colocar aquí dentro para que se vea bien. Este lado es la mitad del lado del triángulo equilátero. Si el lado mide 10 centímetros, esta parte de aquí son 5 centímetros. Y la altura es lo que no conocemos. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, es igual a la altura al cuadrado, que no lo sabemos, más el cateto al cuadrado, que en este caso es 5 al cuadrado. Yo voy a despejar y voy a calcular la altura. 10 al cuadrado sería 100. Este 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. Como está sumando, si lo paso delante del igual, lo paso restando. 25 igual a la altura al cuadrado. 100 le quito 25, me sale 75. Y esto es igual a la altura al cuadrado. Y ya por último, calculo la altura despejando ese cuadrado. ¿Cómo lo hago? Haciendo la raíz de 75. Y la raíz de 75 ya lo puedo dejar así, o bien hago la raíz y la raíz de 75 es aproximadamente 8,66. 8,66 que si las unidades con las que estamos trabajando son centímetros, pues la altura también se mide en centímetros. Y de esa manera ya tenemos calculado cuál es la altura de un triángulo equilátero cuyo perímetro
son 30 centímetros. Su altura mide 8,66 centímetros. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.